Miércoles, 12 de julio de 2017. La dinámica de la memoria siempre me ha desconcertado. Es como un ser viviente que envejece y eventualmente se descompone hasta desaparecer. Cada recuerdo sigue su propio ciclo de vida, nace lleno de vitalidad, pero se debilita y se desvanece con el tiempo. Al igual que las personas en nuestras vidas, la existencia de nuestro pasado depende del valor que le asignamos. Los recuerdos más fuertes son aquellos que revivimos una y otra vez en nuestra mente, aquellos que atesoramos. Por el contrario, los recuerdos que decidimos ignorar se desvanecen en una presencia difusa, relegados a un rincón olvidado de nuestra mente. Estos recuerdos perdidos permanecen en silencio hasta que, de forma inesperada, un explorador curioso los redescubre. Al desenterrarlos, obtenemos una visión renovada de un mundo olvidado. Es como el hambre intelectual por el conocimiento, se asemeja a nuestro anhelo de recordar lo que hemos dejado atrás. Al igual que una madre sobreprotectora, nos aferramos a lo recuperado del olvido, impregnando su existencia en nuevos recuerdos. Como una obsesión, lo olvidado se infiltra en nuestros pensamientos diarios, imponiéndose con una importancia renovada. Nos convertimos en historiadores que otorgamos permanencia a lo olvidado, escribiendo sobre recuerdos perdidos en historias que trascienden nuestra propia existencia. Por eso escribimos en cuadernos, por eso guardamos días enteros en diarios. Esta obsesión vive dentro de todos nosotros, porque nuestra memoria, al igual que nosotros, teme a la muerte. La memoria persigue egoístamente la resurrección y la inmortalidad, anhela atención. De esa manera, todos somos esclavos de nuestro pasado. Yo soy un esclavo de mi pasado. Pasé meses buscando un episodio perdido de mi vida, como un arqueólogo en busca de una verdad oculta bajo la espesa niebla de mis recuerdos de adolescente. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión, en una adicción enfermiza. Durante esos meses, una tristeza indescriptible se apoderó de mí. Mi vida se centró en encontrar una respuesta que silenciara las ensordecedoras preguntas que llenaban mi mente. Al borde de la locura, pasaba días solo en una habitación vacía, excavando en busca de respuestas. Incluso comencé largas sesiones de meditación y terapia de sueños, pero al principio no obtuve nada. Eso fue hasta el mes pasado, cuando todo regresó con detalles vívidos. Lo que sigue es una colección de entradas de diario escritas tras este resurgimiento. Martes, 13 de junio de 2017. Hoy recordé. Por primera vez en 12 años, recordé el verano de 2005. Recordé el tormento y el terror que sacudieron mi alma, el horror que mi yo de 15 años sufrió ese año. Es casi como si aún estuviera allí. Es como si mi vida se hubiera dividido en dos partes, el pasado y el presente, y ambas luchan por controlar mi mente. Cada vez que cierro los ojos o mi mente divaga, soy arrastrado de nuevo en el tiempo y obligado a revivirlo todo. No hay escapatoria. Pero supongo que esto es lo que pedí, ¿no? Conseguí mi verdad, aunque sea más dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. Era a principios de junio de ese año. La escuela había terminado solo unas semanas antes. Mis amigos y yo estábamos ansiosos por salir y explorar. Éramos un pequeño grupo de aventureros, un grupo animado de adolescentes. Tom y Ben siempre querían explorar el bosque y buscar tesoros perdidos, mientras que Anna y yo preferíamos buscar cuevas y cascadas en los barrancos. Al final, llegamos a un compromiso. Dedicamos ese verano a explorar el arroyo del Contrabandista, un bosque local en los Apalaches. Un océano de bosque espeso y barrancos empinados, que ofrecía un suministro interminable de emoción. Curiosamente, el arroyo del Contrabandista nunca había tenido presencia de contrabandistas, sino que era conocido por ser el sitio de algunas antiguas minas de hierro y carbón. No me sorprendería si el arroyo tuviera un nombre real, pero si lo tenía, no nos importaba. Nos gustaba el nombre de Arroyo del Contrabandista y las aventuras que prometía. Si nos sentíamos aventureros, nos adentrábamos en las profundidades de los barrancos en busca de una cueva para explorar, pero si éramos perezosos, simplemente atravesábamos el bosque o caminábamos por un arroyo. Nuestro enfoque nunca se centraba únicamente en la exploración en sí. Lo que hacíamos era secundario, lo importante eran las conversaciones y los secretos compartidos. En las pocas semanas desde que terminó la escuela, aprendí más sobre esos tres amigos que en todos los años anteriores. Compartimos nuestros secretos más profundos, a quién nos gustaba, qué travesuras habíamos hecho, los chismes que cualquier adolescente disfruta.
Los cuatro éramos tan unidos como una familia. Pasábamos tanto tiempo juntos que nos referíamos al grupo como nuestra segunda familia. Sin embargo, incluso en nuestra familia, había una división, no una rivalidad, sino una separación. Aunque nos llevábamos bien, cuando se trataba de tomar decisiones en grupo, nos dividíamos en dos bandos. Esta separación se debía a diferencias de carácter y creencias. Anna y yo estábamos en un lado, y Ben y Tommy en el otro. Ben siempre se burlaba de cómo pasaba más tiempo con Anna que con él y Tommy. Al principio, me sonrojaba, a veces Anna también. Yo decía que no significaba nada, o que era porque éramos mejores amigos. Pero aún así, podía notar que él sabía por qué carajo. Estoy seguro de que todos sabían por qué. Verás, Anna y yo éramos vecinos. Eso significaba que íbamos a la misma escuela, a la misma iglesia, bueno, al menos hasta que mi familia dejó de ir, a la misma piscina y a la misma biblioteca. Cuando empezamos la escuela, terminamos quedándonos juntos, en parte porque ya nos conocíamos y en parte porque era más fácil así. Éramos mejores amigos de la infancia. Sin embargo, al final de la escuela media, nos habíamos distanciado. Fue en séptimo grado que Ben y Tommy se convirtieron en mis mejores amigos. Y me uní a su grupo de amigos mientras Anna encontró el suyo propio. Sin embargo, eso cambió al comenzar la secundaria a finales de 2004. Tenía casi todas las clases con Anna, excepto en idioma extranjero, ya que yo tomaba español y ella francés. Incluso tomamos las mismas optativas. Al ser la única persona que cualquiera de los dos conocía en el primer día, nos convertimos en mejores amigos una vez más. Pero fue diferente que antes. En los 2 años que pasamos separados, no me había dado cuenta de cuánto había cambiado. Ella era más callada ahora, o tal vez más reservada, a diferencia de la animadora descarada que conocí de niño. A menudo usaba sudaderas con capucha y su cabello castaño, antes famoso por su coleta, ahora caía más allá de sus hombros, a veces incluso en trenzas. El cambio le daba un aspecto serio, pero no de una mala manera. Durante una de las muchas conversaciones que tuvimos mientras caminábamos a casa desde la escuela, le pregunté al respecto. «Crecí», respondió con una sonrisa avergonzada. Supongo que esperaba que no lo hubiera notado. Cuando mi curiosidad se mostró insatisfecha con la respuesta, frunció el ceño y, tras una pausa reflexiva, me contó la verdad. Me explicó sus amigos de la escuela media y qué tipo de personas eran. En la escuela media, ella era animadora. Popular y bonita. Recibía mucha atención de todos. Ser una animadora popular en la escuela media significaba estar a la vanguardia de la exposición a la delincuencia y la depravación. Me contó sobre el tipo de fiestas a las que iba y cómo sus amigos se emborrachaban y se enrollaban con chicos, solo para olvidarlo todo al día siguiente. Yo no era ese tipo de persona, dijo, con sus ojos color avellana pegados al suelo con visible vergüenza, por más que lo intentara. Después de unos momentos de silencio, sus hombros se relajaron, y me sonrió. Simplemente tuve que cambiar las cosas, ya sabes. Y lo hizo. Dejó de ser animadora y comenzó a jugar en el equipo de fútbol de la escuela secundaria. Así fue como llegó a conocer a Tommy y Ben, quienes habían jugado en equipos juntos desde el 5º grado. Dejó atrás a sus amigos de la escuela media y se convirtió en miembro principal de nuestro grupo de amigos en la escuela. Bueno, eso es profundo, bromeé estúpidamente, tratando de romper la tensión. Ella me sonrió con mejillas rosadas. Me alegra que lo hicieras, confesé en tono melancólico, me gusta más la nueva tú. Ese fue el día en que le conté a Anna sobre los planes de verano que Tommy, Ben y yo habíamos creado. Tal vez fue mi forma de invitarla a salir. Ya sea que lo supiera o no, yo no puedo recordarlo. Regresar allí. Es lo suficientemente doloroso para mí revivirlo. Con tanto detalle explícito. Ni siquiera sé si todo esto realmente sucedió. Es todo tan irreal. Jueves, 15 de junio de 2017. El recuerdo sigue siendo tan claro como el día. No puedo evitar volver a él una y otra vez. Es como si cada vez que comienzo a recordar, olvido lo doloroso que es. Pero ahora sé que es real. Ayer llamé a mi padre. Supongo que esperaba que me dijera que todo era solo un sueño febril, pero no lo hizo. Se quedó en silencio mortal cuando le pregunté sobre Anna, y luego me dijo lo que sabía. El domingo 3 de julio de 2005, fui admitido temporalmente en un centro de rehabilitación postraumático.
Permanecí allí hasta el martes 9 de agosto de 2005, cuando fui enviado a casa. Fui diagnosticado con amnesia menor y declarado lo suficientemente funcional para regresar a la sociedad. Una semana después, me enviaron a un internado cerca de Filadelfia, apodado de Hill, la colina, donde permanecí hasta mi graduación en 2008. A principios de 2006, mis padres vendieron nuestra casa y se mudaron a Ardmore, Pensilvania. Recuerdo vagamente haber despertado en un hospital después de lo que sea que ocurrió. Todo lo que sucedió desde que me mudé a Dale es normal. De hecho, fue allí, durante mi último año, que me di cuenta de que algo faltaba en mi memoria. He reservado un vuelo a Pittsburgh para este sábado. Necesito verlo. Necesito regresar al arroyo del contrabandista. Necesito ver a Anna. Hasta entonces, debo seguir escribiendo lo que recuerdo. No importa cuánto duela. Parece que la única forma en que realmente puedo lidiar con esto es escribiéndolo. Lo hace real, pero supongo que es un paso hacia la aceptación. Las primeras semanas de ese verano fueron simples. Diría que fueron geniales. Me despertaba todos los días a las 8 a.m., justo cuando el rocío de la mañana comenzaba a asentarse. Desayunaba, usualmente un tazón de Cheerios o algo similar, y luego, junto a Anna, pedaleábamos hasta la gasolinera local, cerca del arroyo del contrabandista. Cuando Ben y Tommy llegaban, todos asegurábamos nuestras bicicletas y nos adentrábamos en el bosque. El dueño de la gasolinera era amigo de mi padre, así que, como suele suceder en pueblos pequeños, no le importaba que dejáramos las bicicletas allí. La forma más rápida de llegar al corazón del bosque era tomar el sendero de la Vare, un largo sendero sinuoso que atraviesa todo el bosque. Aproximadamente a 3/4 de milla dentro del bosque, el sendero se divide en dos caminos más pequeños. Una rama sigue recta, adentrándose más en el bosque. La otra, llamada el Paso del Sostén, desciende por una colina rocosa hacia un valle de 1 milla de ancho y 3 millas de largo, salpicado de arroyos y grietas. Este valle, en nuestros mapas de tesoros ficticios, era el legendario arroyo del contrabandista. A menudo nos deteníamos en esta bifurcación del sendero para decidir qué queríamos hacer ese día. Ese día, Anna quería claramente bajar por el Paso del Sostén. Sintiéndome aventurero como siempre, me alineé con ella, dejando la decisión a Tommy y Ben. Si ambos decidían que preferían continuar en el bosque, resolveríamos el empate con un juego de piedra, papel o tijeras. Sin embargo, antes de que Tommy pudiera pronunciar una sola palabra, Ben accedió a bajar. Emocionada, Anna le agradeció a Ben y comenzó a descender por el sendero. Yo la seguí, tratando de ignorar a Ben, quien me miraba con su inolvidable sonrisa traviesa. Cuando finalmente la alcancé, ella me tomó de la mano y comenzó a murmurar su emoción. «Vamos a entrar en una cueva», me dijo con una radiante sonrisa. Había algo diferente en la forma en que actuaba. Era como si ni siquiera estuviera pensando en la cueva en sí. La forma en que mantenía su cuerpo más cerca del mío, la manera en que sus ojos penetraban en los míos, y la forma en que sonreía satisfecha con lo que veía. Por ese momento, ella era lo único que me importaba. Y por primera vez, sentí que yo era lo único que le importaba a ella. Incluso ahora, no puedo evitar preguntarme qué había causado tal cambio en su actitud. Yo no encuentro ninguna razón. A menos que me doy cuenta ahora de que no he dejado algo claro. Este dolor que he desenterrado no proviene solo de recordar lo que sucedió, proviene de saber que lo olvidé. Antes de esta semana, no tenía ningún recuerdo de Ben, Tommy o Anna de mi infancia. ¿Lo entiendes? Olvidé a mis dos mejores amigos. Olvidé a mi primer amor. Algo tan valioso en la vida de uno, y lo olvidé. Y no es solo eso lo que duele tanto, es el hecho de que todavía no lo recuerdo. No puedo recordar lo que les pasó a Ben y Tommy. Y eso me aterroriza. Porque sé que si no puedo recordar lo que les ocurrió, entonces lo que haya pasado es mucho peor de lo que puedo comprender. Y Anna, mi recuerdo de ella es tan frágil. Es como si estuviera leyendo una historia de terror, excepto que solo conozco el comienzo y un fragmento del final. Sé lo que me pasó a mí, pero todavía estoy aprendiendo lo que les pasó a mis amigos. Así que debo luchar por escribir todo esto. Ya no se trata solo de mí. Se trata de ellos. Su memoria. Seguía a Anna hacia la profunda hondonada. De casi 6 metros de profundidad y más de 1,5 metros de ancho, la garganta que Anna eligió era la más grande.
Una fisura de roca áspera pintada de musgo. Era una grieta estrecha en la ladera. Cavidades profundas se habían formado en las paredes, creando pequeños nichos, cuevas e incluso una mina en la roca. Nunca habíamos entrado en una cueva antes, pero siempre habíamos querido hacerlo. Tommy era claustrofóbico y a Ben simplemente no le gustaban las cuevas, así que rara vez tuvimos la oportunidad de considerar la idea. Siempre llegábamos a un empate que perdíamos. Ya fuera una cascada o una pared de roca llena de cavidades, Ben siempre encontraba una alternativa aceptable. Sonreí. Hoy era el día. De repente, Anna se detuvo en seco. Se quedó completamente en silencio, mirando con aprensión la oscuridad de la entrada de una mina. Traté de preguntarle qué sucedía, ya que habíamos pasado junto a esa mina varias veces sin haber entrado nunca. Pero al primer intento, me lanzó una mirada de creciente miedo que me hizo guardar silencio. ¿Escuchas eso? ¿Escuchar qué? Preguntó Ben en voz alta, con la respiración agitada después de apenas alcanzar el grupo. ¿Vamos a entrar? Cállate un segundo, susurró Anna, con un tono de fascinación audible. Todos guardamos silencio, escuchando el canto del bosque. En parte esperaba que Anna gritara en cualquier momento y me mirara con una sonrisa traviesa. Pero su rostro era demasiado serio para que esto fuera una broma. Esperé, tratando de distinguir un sonido en medio del silencio. Entonces, entre los silbidos del viento y el canto de los pájaros, lo escuché. Desde dentro de la mina provenía lo que parecía ser un niño pequeño llorando. Eran lágrimas temblorosas, como las de un niño aterrorizado pero que sabe que nadie está cerca para escuchar sus llantos. Nuestros rostros palidecieron al darnos cuenta de lo que Anna había descubierto. ¿Qué es eso?, susurró Tommy nerviosamente, evidentemente asustado por el sollozo. Se movía ansiosamente mientras el llanto continuaba, esperando que alguien respondiera. «Es un niño, idiota», replicó Ben, incómodo. «No me jodas», respondió Tommy, sin humor. «Quiero decir, ¿quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué está llorando?» «Bueno, no estamos en tu cabeza, ¿verdad, Timmy?» «Cállate», resopló Tommy, dirigiendo su atención hacia mí. «¿Qué piensas, oye? La policía nunca encontró a Max Carter, ¿verdad?» Max Carter era un estudiante de cuarto grado que había desaparecido unas semanas antes de terminar la escuela. Toda la fuerza policial del condado pasó una semana buscando al niño en la ciudad y los bosques locales, pero nunca lo encontraron ni hallaron evidencia de su paradero. La última vez que lo vieron fue cuando subió al autobús escolar para una excursión a un parque nacional. No estaba en el autobús cuando regresó, simplemente desapareció. «Sí», respondió Ben con tono sombrío. «¿Y qué con eso? ¿No era un Cub Scout?» Pregunté a Ben, quien había sido Scout durante toda la escuela primaria y secundaria. Los Scouts en nuestro condado tenían un programa de compañeros, llamado la Alianza Scout, donde los Scouts mayores se emparejaban con los más jóvenes cada mes para realizar diversas actividades. Cuando Max desapareció, Ben lo tomó muy mal. Había sido compañero de Max varias veces durante la secundaria. La desaparición de un niño afecta a cualquiera que lo conociera, especialmente a quienes lo conocían de cerca. ¿Estás diciendo que crees que ese es Max? Ben respiró con esperanza en su voz. Sea quien sea, deberíamos hablar con él de todos modos, murmuró Anna con compasión. ¿No deberíamos regresar y avisar a la policía?, preguntó Tommy. Esto no es una decisión, Tom, le interrumpí en voz baja. Tommy se calló, y comenzamos a discutir el plan. Sabíamos que el niño ya estaba aterrorizado, así que teníamos que tener cuidado de no asustarlo más. Determinamos que lo más seguro era acercarnos a él en lugar de esperar que viniera a nosotros. Anna pensó que ella sería la mejor opción para entrar primero, con Ben siguiéndola una vez que llegara al niño. Estuve de acuerdo con ella. Psicológicamente, el niño, Max, se sentiría más cómodo con la presencia femenina de Anna y la familiaridad de Ben que con un par de completos desconocidos como Tommy y yo. Ellos intentarían consolarlo lo mejor posible y, una vez que estuviera listo, ayudarlo a salir de la cueva. Después de eso, yo volvería a la gasolinera con Tommy y llamaría a la policía. Anna y Ben llevarían a Max, a su propio ritmo, a la gasolinera, donde la policía lo recogería y notificaría a sus padres. Noté que todo el grupo, incluso Tommy, que finalmente estuvo de acuerdo con el plan,
Sentía una especie de satisfacción por poder hacer algo bueno juntos. Seríamos los héroes del pueblo al traer de vuelta a Max. Nadie lo admitió, pero todos habíamos pensado que ya estaba muerto. Apenas éramos unos novatos de secundaria, y todos deseábamos ser héroes discutiblemente por nuestras propias razones. Una vez decidido el plan, Anna se dirigió a la entrada de la mina. Unos momentos ansiosos después, volvió a salir, con el rostro tan pálido como la nieve. Sus ojos estaban fijos en mí, sus manos temblaban, y sus labios se estremecían. Me acerqué a ella y tomé sus manos de la manera más reconfortante que pude. Sus manos eran como cubitos de hielo derritiéndose, tan frías que incluso se hacían temblar a sí mismas. ¿Qué pasa?, le pregunté en voz baja. No está allí. Sus palabras me confundieron, ya que el llanto no se había detenido, pero podía escuchar suficiente terror en su voz para creerle. Sus manos temblorosas se apretaron alrededor de las mías, y sin pensar, la abracé. ¿Qué quieres decir con que no está allí?, preguntó Ben. Anna se detuvo un segundo y miró de nuevo hacia la entrada. Déjame mostrarte. Aún agarrada de mi mano, Anna nos guió a los tres hacia el frío túnel de la mina. El túnel no era grande, pero lo suficientemente espacioso como para que me sintiera incómodo si estuviera solo. El techo estaba sostenido por un par de vigas de acero oxidadas, lo que solo añadía a la incomodidad que sentía. Cada pocos metros, una bombilla colgaba del techo, pero ninguna estaba rota ni encendida, y no vi ningún interruptor cercano. Tan pronto como entramos en el túnel, entendí a qué se refería Anna cuando dijo que Max no estaba allí. A unos 6 metros delante de nosotros, había un televisor en una pequeña mesa de madera, alimentado por 2 cables que corrían paralelos a los de las luces. En la pantalla había un niño pequeño con el cabello castaño desordenado, acurrucado en una bola en una cámara oscura. La cámara lo miraba desde un ángulo, con una luz tenue que lo hacía visible desde algún lugar detrás de ella. Del video provenía el sonido del llanto de Max. «Oh Dios, Max», murmuró Ben asombrado. «No puedo creer que seas tú». «¿Crees que está más adentro de la mina?», preguntó Tommy. «¿Y si esto es solo una grabación y no una transmisión en vivo?». «Bueno, solo hay una manera de averiguarlo», murmuré, avanzando hacia la mina. Cada pocos pasos, miraba los cables para asegurarme de que los estaba siguiendo correctamente. Sabía que los cables me llevarían a la cámara o a lo que estuviera reproduciendo el video en la televisión. No me atreví a pensar en por qué una cámara estaría grabando a un niño pequeño llorando. Necesitaba mantenerme calmado. De lo contrario, comenzaría a entrar en pánico y haría algo estúpido. Nunca había estado en una situación así antes, pero había visto suficientes películas de terror para saber que aquellos que se alteran son los débiles. Tras unos minutos de caminar en la oscuridad casi total, finalmente llegamos al final del túnel. Los cables llevaban a un oxidado ascensor de mina y continuaban por el pozo debajo de él. Era una jaula de metal semiabierta lo suficientemente grande para unos pocos hombres y un carrito de mina. En la esquina trasera izquierda del ascensor había otro televisor, más pequeño que el anterior. En lugar de reproducir un video de Max, la televisión mostraba solo estática silenciosa que zumbaba en el pozo. La estática, acompañada por el ocasional chirrido del ascensor, solo aumentaba mi incomodidad. Algo estaba mal. No puedo expresarlo bien. Es como la sensación que tienes de niño antes de una gran tormenta. Un miedo apenas perceptible, pero inescapable, de que las cosas saldrán mal de alguna manera. No me gustaba la idea de adentrarnos más en la mina, pero odiaba aún más la idea de dejar a Max solo. Me detuve y esperé a Ben y Tommy, que se habían quedado en la televisión anterior más tiempo que Anna y yo. «Oye», comenzó Anna en un susurro claramente nervioso. «No me gusta esto. Sé que fui yo la que quería entrar en una cueva. Yo solo pensé que sería más privado. Lo sé, odio esto tanto como tú. Pero ahora tenemos que dejar de pensar en nosotros y hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Ben me miraba, pero su atención estaba claramente en la televisión con estática detrás de mí. Su rostro mostraba una indiferencia preocupante. Reconocí esa expresión en su rostro. Era la mirada de un adolescente asustado que tiene demasiado orgullo para mostrar debilidad. Era la misma expresión que yo llevaba. «Bueno, tenemos que tomar una decisión», suspiré, mirando fijamente la entrada de la mina.
O nos vamos ahora y avisamos a la policía sobre este lugar, o bajamos a la mina y sacamos a Max. ¿Qué piensan ustedes? No me importa lo que digan, voy a buscar a Max, murmuró Ben, con rabia en sus palabras. Continuó avanzando hacia el ascensor y se apoyó en la pared del fondo, mirándonos. ¿Van a ayudarme? ¿Pero qué pasa si hay alguien allá abajo? Comenzó Tommy. Mira a tu alrededor, Ben. Esto tiene loco escrito por todas partes. Si hay alguien allá abajo, respondió Ben, sacando su cuchillo cavar de la funda en su cinturón, me encargaré de ellos. Sonreí al ver el cuchillo. Ben había llevado ese cuchillo todos los días desde que terminó la escuela. Desde que su padre se lo regaló por su cumpleaños ese año, Ben trataba al cuchillo como si fuera su novia, lo cual probablemente hacía que su novia real se sintiera un poco celosa. Incluso una vez intentó cortar un arbolito de roble de casi 8 centímetros de grosor con el cuchillo, pero no tuvo éxito. Despierta, maldita sea. No eres Rambo. No puedes ser un ejército de un solo hombre. Entonces sé mi ejército. Escucha, suplicó Tommy, cambiando su atención hacia Anna y hacia mí. Creo que lo mejor es que volvamos a la gasolinera y llamemos a la policía. Solo somos niños. No podemos bajar allí y esperar salvar a Max de un número desconocido de secuestradores. La policía sabrá qué hacer. No está equivocado, coincidió Anna. Quiero decir, encontramos a Max, ¿no? Tal vez deberíamos jugar a lo seguro y volver a la gasolinera. Tommy tiene razón, la policía manejará esto mucho mejor que nosotros. Tengo una idea, comencé. Tom, ¿por qué no corres a la gasolinera y llamas a la policía mientras el resto de nosotros nos quedamos y nos aseguramos de que Max esté bien? Luego podemos dejar que la policía arreste a quien esté en la mina sin ponernos en peligro. Tommy estuvo en silencio unos segundos, mirando vacilante entre Ben y yo. Está bien, concedió. Regresaré tan pronto como pueda. Pude ver el alivio en su rostro mientras se apresuraba a salir del túnel. Una vez que se fue, volví a mirar la televisión estática. Ben me miraba críticamente. Entonces, ¿qué? Se supone que debemos quedarnos aquí unas cuantas horas sin hacer nada más que escuchar el llanto constante de Max. Le daremos 20 minutos, respondí con una sonrisa débil. Ben suspiró y comenzó a caminar de un lado a otro por el túnel, jugueteando con su cuchillo en las manos. Anna se acercó a mí y me dio una mirada preocupada. Odiaba ver lo inquieta que estaba, mirando fijamente al suelo mientras golpeaba el pie contra la grava. Eso debilitó un poco mi confianza, pero fue la cantidad de incertidumbre en su mirada lo que realmente me afectó. Ninguno de nosotros quería pensar en lo que había allá abajo, pero ahora era lo único en lo que podíamos pensar. Esperaba que Ben se calmara un poco mientras esperábamos a Tommy, sabiendo que necesitaría estar con la mente clara si eventualmente bajábamos. Sin embargo, cada vez que parecía calmarse un poco, los sollozos de Max se hacían más fuertes y el ritmo de Ben al caminar se aceleraba. Finalmente, me miró con una expresión de intensa impaciencia. ¿Vamos a hacer esto o qué? Miré a Anna, quien a su vez me dio un leve asentimiento de cabeza. Supongo que sí. Lentamente, entré en el ascensor de la mina y me paré en la esquina junto a la televisión estática. Anna y Ben entraron después de mí mientras yo comenzaba a buscar el botón para iniciar nuestro descenso. Unos segundos después, encontré una palanca metálica cerca del frente del ascensor y, después de asegurarme de que todos estaban dentro, la bajé. El ascensor comenzó a moverse de inmediato. Gradualmente, comenzamos a descender por el túnel a una velocidad lenta hasta que lo único que podíamos ver en todos los lados del ascensor eran paredes irregulares de piedra. La luz de la entrada se desvaneció eventualmente, junto con el sonido de los llantos de Max, dejando solo la luz de la televisión estática. En cuestión de segundos, el ascensor pasó de sentirse espacioso a confinado, como si fuera una jaula real. Mis oídos comenzaron a zumbar mientras los sonidos abrasivos del chirrido del ascensor y la estática de la televisión invadían mi audición. Entonces, por alguna razón desconocida, todo se detuvo. El ascensor se detuvo por completo, desequilibrándonos a todos, y la televisión estática se apagó. De repente, todos mis sentidos se inundaron de vacío. Sentí como si la oscuridad estuviera a punto de aplastarme, como si de alguna manera se filtrara en mi cuerpo y ahogara mi alma en la negrura. Mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido, llenando mi cabeza con los latidos de mi corazón y el eco ensordecedor de la cueva.
Busqué la mano de Anna en la oscuridad y escuché su jadeo una vez que la encontré. «Está bien», susurré. Ella se acercó más a mí, y el sonido de su respiración intermitente calentó mis oídos. Durante unos momentos, nos quedamos en silencio nervioso, escuchando la confusa mezcla de sonidos. Lentamente, descubrí patrones en el sonido. Los chirridos del ascensor cuando nos movíamos, el ritmo de nuestra respiración y el constante zumbido del silencio. Al encontrar estos patrones, noté otro sonido. Había sido suave antes, pero gradualmente se hacía más fuerte, como si se acercara sigilosamente. Finalmente, cuando el ruido fue lo suficientemente fuerte como para identificarlo, me di cuenta de lo que era. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era Max. Sonaba lejano, pero sus llantos eran diferentes ahora. Se sentían más reales. «Max», gritó Ben hacia el interior de la mina. Todos escuchamos en silencio, esperando una respuesta mientras la voz de Ben resonaba en la caverna. No hubo respuesta. Unos segundos después, la televisión parpadeó y se encendió. En la pantalla apareció el rostro de un hombre, con una amplia sonrisa de dientes amarillos, mirándome directamente. «Oh, Dios. Lo recuerdo. También. Tenía la piel color arcilla con cabello negro largo que caía en una barba desordenada. Sus ojos eran carbones negros colgando de una pesada ceja que le daba al rostro una expresión amenazante. Llevaba una bandana naranja en la cabeza, coronada con un sombrero de pirata negro y torcido. «Ahoy, compañero». El hombre sonrió con entusiasmo, hablando con un acento áspero, como salido directamente de Piratas del Caribe. «Soy Holly el pirata. Bienvenido al arroyo del contrabandista. No hay muchos bribones nuevos por estos días, pero siempre eres bienvenido aquí. Quizás puedas ayudarme. He oído que estás buscando a tu amigo, Maxie». El hombre se salió del campo de visión por unos segundos, luego regresó y tomó la cámara. «Maxie ha estado conmigo durante 3 semanas. Apuntó la cámara hacia un pequeño agujero de unos 2,5 metros de profundidad en la piedra. Acurrucado contra la pared del fondo del agujero estaba Max, cubierto de suciedad. A su derecha había 2 pequeños contenedores que parecían comederos de cerdos, uno lleno de grano y el otro con agua turbia. «Saluda a tus compañeros, Maxie», dijo el hombre con un grito que se transformó lentamente en una risa siniestra e inolvidable. Era una risa horrible, cómicamente alegre pero inquietantemente sádica. Volvió a mirarme, con su malvada sonrisa aún más amplia. «Verás, esta es mi mina a la que estás abordando. Supongo que estás tratando de saquear mi oro, ¿no?». Se detuvo, mirándome expectante. Después de un momento, su sonrisa se desvaneció en una expresión de desilusión. «Así sea, ven a encontrarme». Tan pronto como terminó de hablar, la televisión volvió a la estática y el ascensor reanudó su descenso. «¿Qué demonios?», murmuró Ben, asombrado. No respondí. Quería hacerlo, pero no podía. Estaba tan perturbado por lo que acababan de presenciar. De repente, ya no estaba seguro de qué iba a suceder una vez que entráramos en la mina. Por los moretones y lágrimas que vi en el rostro de Max, mi confianza heroica en que podríamos salvarlo se desmoronó. ¿Qué íbamos a hacer? Éramos solo niños. El pirata había tendido una trampa, y habíamos caído en ella. Ahora él tenía el control. Cuando el ascensor finalmente se detuvo, nos recibió otro largo túnel de 3 metros de ancho. Las bombillas colgaban del techo cada 3 metros, pero a diferencia de las anteriores, todas comenzaron a parpadear y encenderse al poco tiempo. El túnel se dividía en una bifurcación a unos 30 metros de distancia. No había señales de Max ni del hombre cerca. Me quedé inmóvil, mirando el laberinto de túneles frente a nosotros. «Creo que deberíamos irnos», dijo Anna en voz baja. Asentí en silencio y, sin esperar la respuesta de Ben, levanté la palanca para regresar a la superficie. Nada sucedió. «Mierda». Intenté bajarla y volver a intentarlo, pero seguía sin funcionar. ¿Qué esperabas? Obviamente el psicópata tiene control sobre la energía del ascensor. «Ben, cálmate», respondió Anna con un chasquido. «Debería haber múltiples entradas, ¿no? ¿No es una ley o algo así?» «Creo que sí», murmuré, tratando de recordar lo que había aprendido sobre minas en las lecciones de historia de mi padre. Si había otras salidas de la caverna, lo más probable es que también hubiera ascensores.
El hombre podría fácilmente impedirnos salir cortando toda la energía de los ascensores. La única forma de salir era tomar el control de la energía y volver a encender los ascensores. Tras una breve discusión, ideamos un plan. La única opción era hacer lo que Holly el pirata dijo y encontrarlo. Comenzamos a seguir los cables que alimentaban el ascensor y las luces, que decidimos probablemente llevaban a donde él estaba escondido. Ben decidió tomar la delantera, caminando unos pasos delante de nosotros con su kabar en mano. No era difícil notar su rabia. Se mantuvo en silencio mientras seguíamos los cables, murmurando de vez en cuando encontrábamos señales de la presencia del pirata. Desde frases incoherentes sobre oro escritas en las paredes con tiza hasta varias botellas de bebidas alcohólicas, ya vacías o rotas en el suelo de piedra. Cuantas más señales de locura veíamos, más perturbado me sentía. Nos encontramos con varios montones de huesos, la mayoría eran pequeños y parecían de animales. Pero los más grandes, que parecían menos de animales y más de humanos, fueron los que realmente me sacudieron. Nunca me había sentido tan horrorizado en mi vida. Con cada paso, sentía el peso del miedo arrastrar mis pies como si estuviera caminando por el barro. Solo quería irme a casa. Esto se suponía que era algo entre Anna y yo. Se suponía que todo esto sería tonto e inconsecuente, divertido. No esto. Esto no era divertido. Esto era cruel y grotesco. Después de un rato de seguir los cables, llegamos a otra bifurcación. Esta vez, los cables llevaban hacia lo que parecía un taller. Era una pequeña cámara con algunos bancos de trabajo y estantes empujados contra las paredes. Un montón de piezas diversas y trozos de metal estaban esparcidos por cada banco. Recordé que mi padre me había dicho que los funcionarios del condado hicieron obligatorio que las minas tuvieran talleres construidos en el pozo para que los mineros pudieran salir por sí mismos en caso de un derrumbe. Me pregunté qué podría haber inventado un hombre loco con tanto tiempo libre. En la esquina trasera izquierda del taller, los cables pasaban a través de una estrecha puerta de madera del tamaño de un hombre hacia otra cámara. Me detuve en seco. «Quédate ahí, Maxie», ordenó la voz amortiguada. «Ahora, no te muevas o tendré que dispararte también». Por favor, capitán», suplicó Max. «¿Por qué no? ¿No dejas que me lleven a casa?» «No le diré a nadie, lo prometo». «No dejaré que te lleven, Maxie. Un pirata nunca deja que nadie le quite nada. Ahora, cuando te lo diga, tomarás esto y lo usarás para encender esta cuerda. Pero, no me hagas repetírmelo». «Aye, capitán». Ben se movió para abrir la puerta, pero lo agarré del brazo antes de que llegara a la manija. Se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba furioso, y lágrimas corrían por sus mejillas. Intentó apartar su brazo, pero yo mantuve mi agarre firme. «Oye, suéltame. Escuchaste lo mismo que yo. No puedes simplemente entrar ahí. ¿Y qué más vamos a hacer?» Yo. «No lo sé. Exactamente», gruñó. Traté de seguir sujetando su brazo, pero antes de darme cuenta, hizo un corte profundo en mis nudillos y se lanzó contra mí, empujándome hacia atrás sobre Anna, quien por suerte me atrapó. En un abrir y cerrar de ojos, Ben abrió la puerta y se precipitó hacia la cámara. Me quedé allí, queriendo ir tras él, pero incapaz de moverme. Estaba demasiado asustado. «¿Ben?», exhaló Max. A través de la puerta, vi a Ben parado a unos 1,5 metros dentro de la habitación. 3 metros delante de él estaba Max sosteniendo una vieja barra de dinamita y un encendedor. Otros 3 metros detrás de Max estaba el hombre, apuntando un viejo revólver a Ben. «Avast», sonrió el pirata, mirando alrededor de Ben y viéndonos a Anna y a mí a través de la puerta. «Ah, ¿tienes compañeros también? Bueno, entren, amigos». Primero el muchacho. Sin saber qué más hacer, caminé lentamente a través de la puerta y me detuve al lado de Ben. «Bien. Ahora tú, muñeca». Momentos después, Anna apareció junto a mí. «No, eso tampoco puede ser». «Dime que, muñeca, ven aquí». «¿Qué? ¿Escuchaste lo que dije?» «Ven aquí». Con desgana, Anna comenzó a moverse hacia el pirata, pero antes de que pudiera llegar a él, Ben se lanzó hacia el hombre con su cuchillo. Todo sucedió tan rápido que... «Oh no. Esto es todo, ¿verdad?» Tan pronto como Ben se lanzó hacia adelante, el pirata giró la pistola y le disparó en la cabeza. Un fuerte disparo resonó en toda la cámara. Un dolor agonizante atravesó mis oídos.
que comenzaron a zumbar. Era como si el disparo se hubiera hecho justo al lado de mis oídos. Instintivamente, me tapé los oídos con las manos y vi que Max hizo lo mismo. Mis ojos observaron cómo la barra de dinamita caía al suelo. Tan pronto como hizo contacto, una explosión atronadora retumbó en la habitación. Todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba tirado en el suelo. La piedra se sentía fría en comparación con el aire caliente. Miré a mi alrededor y vi trozos de roca y carne esparcidos por toda la cámara. Pegados al suelo y a las paredes donde Max había estado, ahora había un pequeño cráter negro. Estupefacto, seguí examinando la cámara. Tanto Anna como el pirata yacían inmóviles en el suelo, ambos cubiertos de sangre y restos de carne. De repente, me di cuenta de por qué me sentía tan caliente. Mi cuerpo estaba empapado de sangre, vísceras y cortes provocados por las piedras que me golpearon durante la explosión. No pude soportarlo. Vomité en el cráter, mezclando mi desayuno con los restos del cuerpo de Max. Logré ponerme de pie y arrastrarme hacia el cuerpo de Ben, cubierto de carne. La sangre se filtraba de su cráneo, que había sido destrozado por el disparo. Me detuve, mi corazón acelerándose cuando descubrí que el pirata estaba despertando. Busqué frenéticamente el revólver en la cámara. Un segundo después, encontré el arma y me tambaleé hacia ella. Agarré la pistola con manos temblorosas y la apunté hacia donde el pirata había estado, pero él ya se había levantado y tenía a Anna en una llave de estrangulamiento. Apunté el arma hacia él, tratando de alinear la mira con su cabeza, mientras mis manos seguían temblando. «¿Qué crees que estás haciendo, muchacho?», gruñó el hombre, con su voz oscura y ronca, ahora sin el acento de pirata. Anna, apenas consciente, comenzó a luchar en su agarre, pero no podía liberarse. Él era mucho más fuerte que ella. Sus ojos abiertos de par en par se fijaron en mí, y mientras mis oídos seguían zumbando, escuché sus gritos. «Oye, dispárale», gritó mientras yo luchaba por alinear la mira del arma con la cabeza del hombre. «Oliver, por favor». Finalmente, encontré la cabeza del hombre, apreté el gatillo y cerré los ojos mientras daba un último y fatídico apretón. Un fuerte estruendo resonó en la cámara, seguido por un golpe sordo contra el suelo. Sonreí con satisfacción, sabiendo que lo había logrado. Pero cuando abrí los ojos, el hombre venía caminando hacia mí. ¿Acaso fallé? Aún así, el hombre se acercaba cojeando, acercándose cada vez más. En pánico, disparé los 4 tiros restantes, uno falló, 2 le dieron en el pecho y el último en la cabeza. Escuché otro golpe cuando su cuerpo cayó al suelo. Mi sonrisa regresó. Finalmente había terminado. Había matado a un hombre, pero también había salvado a Anna. Busqué a Anna con la mirada por toda la habitación, pero no pude encontrarla. Mi sonrisa se desvaneció. Pensé que la había salvado. ¿Dónde podría estar? Oh no. Dios, por favor, no. A unos metros delante de mí, vi el cuerpo de Anna yaciendo inmóvil en el suelo, un charco de sangre formándose alrededor de su cabeza. Oh Dios, no puede ser cierto. Recuerdo haberla salvado. Pero la maté. Oh Dios, la maté. ¿Cómo pude olvidarlo? Mi mundo se desmoronó mientras mi visión se nublaba y las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Maté a la chica que amaba. A la chica que me amaba. Dejé que el arma cayera de mi mano. Con lo poco de energía que me quedaba, me arrastré hasta su cuerpo. Recuerdo haberme quedado allí durante una eternidad, sentado en la penumbra, solo esperando que la pesadilla terminara. Pero nunca lo hizo. Un día después, un grupo de policías me rescató de la cueva. Y eso es todo. Eso fue lo que sucedió. No hay nada más que escribir. Lunes, 19 de junio de 2017. Yo. Ahora recuerdo. Lo sé todo ahora. Tantas mentiras. ¿Por qué las creí? ¿Por qué no pude recordar la verdad? Pasé todo el día de ayer en casa, reviviendo sin esperanza todos los recuerdos de mi vida antes de entrar en esa cueva. Volví al arroyo del contrabandista. No sé por qué. El dueño de la gasolinera me dijo que el paso del sostén había sido cercado, pero aún así fui. En la bifurcación del sendero, una valla cerraba el camino hacia el barranco. Había un monumento allí para Max, Ben y Anna. Fui a buscar a Tommy. Si alguien más realmente sobrevivió, sería él. Su familia aún vive en su vieja casa. Los visité.
Resulta que Tommy siguió con su vida después de lo que sucedió, hasta que se suicidó el año pasado. Jueves, 13 de julio de 2017. Recuerdo el verano de 2005. Fue a principios de junio. La escuela acababa de terminar. Dios, quiero olvidarlo todo. Necesito escapar de esto. Pero no puedo. No se olvida algo como esto. Dios, no sé qué hacer.